Gabón, muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos una nueva edición de Temas de Actualidad. El próximo 20 de noviembre se cumple el 25 aniversario de la aprobación por las Naciones Unidas de la Convención de los Derechos del Niño. Hablamos de la protección, de la supervivencia, de la participación. Son algunos de los apartados en los que vienen recogidos los 54 artículos de los derechos del niño. Un dato y una pregunta, antes de conocer a nuestros invitados. El dato puede ser, es de obligado cumplimiento por parte de los estados firmantes de la Declaración de los Derechos del Niño, todos ellos. Solamente 2 países no lo han firmado, por lo tanto, deberían estar cumplidos. Y la pregunta precisamente es esa. 25 años después se cumplen los derechos del niño. Hoy en Temas de Actualidad, la infancia cada día cuenta. 4 invitados, todos ellos unidos en un proyecto común, cercano, que conoceremos en unos instantes, que es el de Cuentos para Conversar, pero muchas otras actuaciones en torno al tema. Saludamos en primer lugar a Elsa Fuentes, que es la coordinadora de UNICEF en el País Vasco. Gabón, muy buenas noches. Gabón. Gracias por venir. Trabajo nos falta estas fechas, ¿no? Pues no, la verdad es que no. Ni en estas, ni digamos que tampoco el resto del año, ¿no? Pues no, pero eso quiere decir que por lo menos la infancia está presente, así que estamos encantados. Saludamos también a Elena Ayarza, directora de la Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteko. Gabón, Hola. buenas noches. Gabón. Una oficina que nos hemos enterado que está en Bilbao, perdona por la ignorancia, pero a la que tampoco le falta trabajo. No, no le falta trabajo, y aunque esté en Bilbao, atiende desde Bilbao a todos los niños, niñas y adolescentes de Euskadi. Hablaremos de infancia en el mundo, de infancia en Euskadi, de infancia también en Portugalete, ¿por qué no? Porque está con nosotros el alcalde de la villa, Miquel Torres. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Los niños de Portugalete están bien protegidos? Bueno, yo creo que diría que están magníficamente protegidos porque en los programas que realizamos, y una muestra es el que vamos a hablar hoy aquí, yo creo que lo que nos gusta sobre todo es ser pioneros en actividades que pongan a los niños como protagonistas, ¿no? Y más protagonistas que de alguna forma este programa que vamos a desarrollar en colaboración con UNICEF y con EDEX, pues la verdad es que es un programa yo creo que inédito y sobre todo que con motivo del 25 aniversario, pues yo creo que tenemos que premiar, como digo yo, a los más de 5.000 niños y niñas que en edad de 3 y 16 años, en esa edad de educación obligatoria, pues queremos que participen y sobre todo que sean protagonistas. Pues precisamente presentamos al cuarto de nuestros invitados de la Fundación EDEX, Emilio López. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y contigo empezamos, si te parece, la tertulia que nos reúne aquí. ¿En qué consiste ese proyecto que de alguna forma implica a estas 4 entidades y bueno, también a Tele7? La propuesta surge evidentemente de la celebración del 25 aniversario, como decías, de la Declaración de los Derechos del Niño. Pensábamos que hay que celebrarlo y hay que incidir en ellos para recordarlos, entonces se ha elaborado una propuesta que pretendíamos que fuera sencilla y lúdica. Esos 54 artículos que así vistos pueden parecer demasiados. Obvios, de todas formas, Sí, obvios, pero bueno, luego el articulado se nos puede hacer más difícil de entender, pues lo que hemos hecho ha sido una propuesta agrupándolos en 10 capítulos, respetando un poco el espíritu, no la letra, para que llegue a todos, y creando unas herramientas didácticas en cuentos en dibujo animado que emitirá Tele7, quien también participa en el programa sin cobrar por ello nada, como otras veces también hemos tenido ocasión de hacer, cada vez que hemos propuesto alguna iniciativa de estas, y sobre todo el Ayuntamiento de Portugalete, que es quien va a financiar todas las acciones que haremos, tanto la emisión de los cuentos como unas acciones concretas en las escuelas ya dirigidas más a padres, madres y profesorado de esos niños y niñas de Portugalete. Luego veremos algún cuento, si te parece, Y también aquí, y es implicar a los padres, a las madres, a los educadores y a estos 2 colectivos tan importantes en el tema de la infancia. Así, de entrada, un poquito, ¿cómo valoráis esta idea, este proyecto? Elsa y Elena. Bueno, pues por supuesto de forma muy positiva, acercar y de alguna manera promocionar el conocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que decíais que es obvio que los niños y las niñas tienen derechos, que tienen absolutamente los mismos derechos que cualquier adulto, porque desde luego, bueno, pues no son personas a medias, son igual sí un poco más bajitos, pero realmente están en un proceso de desarrollo, necesitan nuestra protección, pero como digo, son unas personas con, vamos, unos ciudadanos más y
Y realmente también recogiendo la Convención sobre los Derechos del Niño, tras su aprobación, realmente son los sujetos activos de derechos. Por lo tanto, bueno, pues hacer llegar a ellos para que los conozcan y para que también, ¿no?, pues de alguna manera puedan demandarlos, y reconociendo, porque yo creo que los cuentos también van más allá. Cuando hablamos de derechos hablamos también de responsabilidades, y es muy importante el vincular, el ver, ¿no?, en este caso, leyendo los cuentos, viéndolos también en imágenes, situaciones donde van a demostrar eso, ¿no? Que si yo los conozco, pues al final los demando, pero también voy a respetar los derechos de los demás, y creo que eso es fundamental en una sociedad democrática y en estos momentos también, bueno, pues para el desarrollo de la sociedad en general. Elisa. Yo añadiría a lo que comentaba Elsa, que a mí me parece interesante en la medida que da herramientas a los padres y a las madres de poder trabajar estas cosas en casa, ¿no? Ellos, la Convención viene a decir que los primeros responsables de que estos derechos lleguen a buen término, se cumplan y se garanticen, son los padres, las madres de los niños y niñas, y a veces es verdad que como padres y madres nos encontramos como, bueno, pues no sé si faltos de, pero bueno, que nos viene muy bien que nos hagan una propuesta que en un lenguaje cercano a los chavales, comprensible, o sea, que esa labor de traducción de una convención hecha con un lenguaje muy político y muy de Estado, poder tenerlo en un lenguaje más asequible, pues nos viene estupendamente bien como padres, como madres, y en todo caso para acercar y dar a conocer estos derechos. Pues antes de ver el cuento y de avanzar también en todas las cosas que tenemos que hablar de la infancia, Portugalete siempre ha sido un municipio pionero también en esto del tratamiento de la protección de la infancia y la protección de adolescentes, ¿no? Esto se supone que es, sin dar mucha coba por mi parte, pues un paso más. Sí, yo creo que hay programas en los que ya llevamos trabajando muchos años que han tenido un éxito evidente. Prevención de drogodependencias. Efectivamente, prevención de drogodependencias, otros programas con los adolescentes, pero sí es verdad que aprovechando esta convención y a propuesta de EDEX y también de UNICEF, trabajando todos juntos, hemos visto que efectivamente esa Convención de Derechos del Niño, que son, como tú has dicho, muchas cosas son evidentes, pero sin embargo, pues hay muchas de las cosas que parece que son evidentes, pero que no se cumplen, y por tanto nosotros tenemos que instar a las instituciones a que se les reconozca, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la protección, pues es verdad que el niño tiene que estar protegido, pero hay circunstancias en las que está totalmente desprotegido, ¿no? Y hacer un nexo de unión entre la familia, la institución y el ámbito educativo, que es donde se puede mover igual la familia cuando tiene un problema o detecta que un niño tiene un problema y nosotros tenemos que estar ahí para ayudarle, pues efectivamente vamos siempre intentando hacer programas que no se nos escape ningún problema, ¿no? Y en esa mesa local que tenemos nosotros de infancia en riesgo, vemos muchas veces que hay cosas a las que no podemos llegar porque se nos escapan o porque no las detectamos, y por tanto pues hay que hacer programas continuamente, pues para que ningún niño tenga un problema que no sepamos atender, o que cualquier familia nos presente un problema en el que necesita que le ayudemos. Y en ese sentido, pues yo quiero agradecer a todos los que nos ayudan y sobre todo a todos los técnicos municipales nuestros del ayuntamiento que trabajan en cada día intentar que la vida de los niños y las familias sean por lo más cómoda posible. Hablaremos de algunas de las cuestiones que han sido actualidad, como el tema de la pobreza también aquí en Euskadi. Pero este es el momento de ver uno de los cuentos que durante todo el mes de noviembre y en diferentes horarios que luego comentaremos podrán ver. Es para los niños y es para los padres también. Hoy presentamos Una mano de amigos. Mis amigos y yo somos un poco parecidos, pero también bastante diferentes. Como los dedos de una mano. Uno gordo, otro flaco, uno que lo organiza todo, una vanidosa y una sentimental. Me da por favor un pastel de chocolate, un helado de caramelo y 5 galletas, y para beber un refresco sin azúcar. Él es Sergio. Su lado flaco es la comida. Y su lado gordo es la alegría. Nos hace reír todo el tiempo. En cambio, su hermano Héctor es todo lo contrario. Profesora, hay un niño en el patio que está pegando a Javier. Héctor no soporta las injusticias. Es muy correcto en sus cosas. Parece que fuera el papá del grupo. Siempre nos dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Dónde estará mi cepillo rosa? Yo lo había dejado aquí. ¿Ahora con qué me peino? Ella es Marta.
Es bastante olvidadiza y bastante vanidosa. Le encanta mirarse todo el tiempo en el espejo. En el grupo la queremos mucho. Porque lo que nunca olvida es ayudarte cuando más lo necesitas. Es muy buena amiga. Entras en salto, no tocas a nadie y lanzas. Si fallas, yo estoy listo para el rebote. Este baloncestista es mi hermano Javier. No nos parecemos en nada, solo en el apellido. Creo que él se toma la vida muy deportivamente. En cambio, yo siempre tengo las pilas bien cargadas. Me llamo Yolanda y soy ciega. Pero una ciega que ve muchas cosas, ¿no creéis? Sí, ¿cómo supiste que tengo peinado nuevo? Y que me estoy comiendo una mandarina. Mi hermana las pilla todas, parece un árbitro. A veces no hacen falta ojos para darse cuenta de las cosas. Apuesto a que estos son los zapatos de Javier. Sí, esos son. Es muy fácil. Están sudados, son enormes y tienen la suela despegada. Así somos mis amigos y yo, como los 5 dedos de la mano, todos diferentes y suficientemente unidos. En menos de 3 minutos cada día un mensaje. Hoy tocaba, por ejemplo, el de la igualdad, pero le miro directamente a Emilio. El formato llega a los niños, busca llegar a los padres. Yo creo que se entiende bien, ¿no? De todas formas. La idea es esa, un mensaje cortito, 3 minutos de media cada mensaje, mensajes en situaciones que viven niños y niñas de las edades a quien nos estamos dirigiendo, situaciones que viven en sus vidas diarias y que se pueden ver reflejados, situaciones que dan pie a que con padres, madres, profesorado cuando se ve en el aula, pero desde aquí lo que queremos llegar es a toda la población portugaluja a través de Tele7 y va a ser de toda la margen izquierda, que vean esas situaciones, que puedan plantearse cuando ellos viven esas situaciones, cómo se viven y qué supone. Y sobre todo en el tema del colegio, hacer un cineforum también, vamos, una especie de charla posterior a su visualización. De cara a las escuelas añadimos un elemento que son los cuentos en papel. De los 30 que va a emitir Tele7 en dibujo animado, hemos hecho 10, uno por cada uno de estos grandes temas de los que hablábamos: igualdad, familia, participación, la infancia primero, uno por cada tema. Cuentos pensados para neolectores, desde 6 hasta 8 años. Los hemos hecho pensando que los cuentos vayan de la escuela a casa, de casa a la escuela, a otra casa y demás, para que se puedan leer con los padres. Y luego ofrecemos unos apéndices en los que reflejamos, como decía María Elena, la convención, pero que sea fácil de entender, que nos llegue a todos, tanto a niños y niñas como a sus familias. Y 2 propuestas, una propuesta más general pensada en las familias, explicando y motivando a que tengan en cuenta qué es esto de la Convención de los Derechos de la Infancia, y una más lúdica pensada para profundizar en ese cuento y en esa historia que hemos leído con nuestros hijos y nuestras hijas, con una actividad lúdica sencillita para hacer en casa con ellos y profundizar en los derechos, ¿no? Pretendiendo, lo que decíamos, ponerlos en valor y que los tengamos en cuenta y que no sea pues una declaración grandilocuente que todos sabemos que se tiene que cumplir, pero que luego nos queda como muy lejos. Bueno, pues aquí lo tenemos palpable, sencillito, facilito para tenerlo en cuenta. Como siempre decimos, de lo poquito, de lo cercano a lo global, y esto me da paso un poquito también para avanzar en el tema. 25 años después, ¿es motivo de celebración la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño? Pues nosotros, voy a hablar desde UNICEF, aunque estamos hablando desde el Comité del País Vasco, sí. bueno, pues con lo que englobaría lo que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y un poco, bueno, pues todo el trabajo que se ha venido desarrollando desde esa aprobación ahora va a ser 25 años, y yo diría que más que quizás celebración,
hablaríamos más de reconocimiento. Yo creo que reconocimiento de los avances que sí se han dado y que yo creo que han sido logros uniendo esfuerzos por parte de todos los sectores de la sociedad. Tenemos que avanzar todos y todas juntos, o sea, si no, esto es imposible, o sea, no podríamos alcanzar ni lo que se ha conseguido ni afrontar realmente los retos que tenemos presentes. Como avances claros, y nosotros lo tenemos ahora y lo estamos haciendo llegar, ¿no? Vinculado a una campaña que tenemos ahora, que además se llama Ahora no podemos parar, donde estamos hablando que en el mundo se ha reducido casi un 50% la mortalidad de menores de 5 años. Vinculado al otro lado de la moneda, ¿no? Digamos a la cara oscura, que es que bueno, pues, hoy en día, en una sociedad donde tenemos el conocimiento, la tecnología, tenemos todos los medios, aún son 17.000 niños y niñas los que mueren diariamente por causas totalmente prevenibles. Yo creo que especialmente esta parte es lo que nosotros consideramos pues quizás más sangrante y donde, bueno, hablar de celebración de estos 25 años pues nos queda muy lejano, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí, lo que comentabas, hablaría de ese reconocimiento y sobre todo de esos retos pendientes. Tenemos una convención que avala y está recogiendo esa obligatoriedad por parte de los estados que la han ratificado, 193 estados y por lo tanto, bueno, pues detrás podríamos considerar que esos derechos deberían de estar cubiertos y la realidad, bueno, pues se nos hace un poco lejana. Por lo tanto, bueno, pues en esa rueda de trabajo que a veces también tiene que acercarse, porque parece que cuando hablamos de estos niños y niñas, bueno, pues son cifras, pero nosotros también lo acercamos de alguna manera simulando, ¿no? ¿Qué podría ser eso en lo cercano? Pues es como si desapareciera un Bermeo, si desapareciera una Hondarribia. Entonces, eso, si realmente sucediera, vamos, sería una alarma terrible. Pero, bueno, pues sucede lejos de aquí, ¿no? Entonces, en África. Sí, especialmente, efectivamente, especialmente en el continente africano, África subsahariana, estamos hablando más del 50% de estas muertes están sucediendo allí, pero reitero, por causas totalmente prevenibles. ¿Como el tema de las vacunas o como tema sí, de agua? Sí, especialmente situaciones de diarreas, neumonías, desnutrición, que es una de las causas importantes de mortalidad de niños y niñas, pero bueno, están en nuestras manos y yo creo que tenemos que avanzar y ese es el reto. Yo creo que el reconocer en estos momentos que podemos y que no tenemos que parar. Elena, si coincides, lógicamente, pero... Yo coincido en que tenemos que reconocer que ha habido avances importantes. Cuando hablamos del derecho a la educación, del derecho al mayor nivel de salud, bueno, pues bueno, hemos llegado a las mayores cotas de salud a las que se pueden aspirar, pero yo voy a discrepar, pero estamos con un sistema, tenemos un sistema sanitario universal, gratuito, al que, bueno, luego vendremos a ver todavía algunas debilidades que quedan por ahí, porque digo que sí creo que tenemos que reconocer esos avances, lo cual no significa que hayamos llegado a la meta final, ¿no? Y todavía nos quedan ahí cuestiones sobre las que tenemos que seguir avanzando. Yo creo que ha habido avances importantes incluso desde la propia asunción por parte de los estados y de las administraciones públicas de que eso es una obligación que les compete y que les toca y que por lo tanto tienen que hacer. Ha habido avances, como decía, en educación, en sanidad, pero también a veces, igual no tantos, en el apoyo a las familias que tienen hijos e hijas. Ahí bueno, pues podremos decir que todavía les faltan más cosas para avanzar. En el sistema de protección, cuando la familia no responde, ha mejorado ostensiblemente. En fin, yo creo que hay muchos indicadores que hablarían de mejoras en estos 25 años. Evidentemente nosotros ni siquiera podemos hablar de niños y niñas pobres solos como tal en Euskadi. Podemos hablar de familias en situación de precariedad económica, pero pues no sé, me puedo acordar de los MENAs como chicos y chicas que estén solos, pero no más. Es decir, la situación es diferente cuando comparamos con otras partes del mundo, eso es verdad. Decimos, afortunadamente, además, decimos. Indudablemente. ¿Que hay cosas en las que todavía tenemos que avanzar? Yo, cuando se habla de los derechos, de la Convención sobre los Derechos del Niño,
se suele hablar, bueno, una de las formas de referirse a los derechos es como hacer paquetes. Emilio hablaba de 10 bloques temáticos, pero se suele hablar mucho también de como de las 4 Ps, ¿no? Los derechos de provisión que tienen que ver fundamentalmente, bueno, pues eso, con aquellas cosas, los bienes materiales, las condiciones materiales en las que uno crece, ¿no? También está la parte de promoción, incluso la educación, la salud. Está la parte de protección, que esos son quizá los más presentes, ¿no? Los niños tienen que ser protegidos, pero la gran diferencia de esta convención respecto a declaraciones y tratados internacionales anteriores era que los niños y niñas pasan a ser sujetos de derechos. Y la gran diferencia está en que tienen voz, son sujetos. Y ahí yo diría que sigue estando, en Euskadi al menos, sin quitar con algunas otras cosas, como digo, que podríamos referir más adelante, el gran todavía reto, ¿no? La participación. La voz, cómo recoger, cómo contar con la voz de los chicos y chicas, cómo recoger sus necesidades, sus intereses, cómo ven las cosas y cómo integrarla en la toma de decisiones de aquellos asuntos que les afectan, que son muchos. A veces son asuntos que parecen solo de personas adultas, pero que la consecuencia de eso que deciden los adultos la viven en primera línea los sí, no tomar las decisiones, ¿no?, por ellos, sino que ellos participen en esa toma de decisiones. Al menos hay un elemento de escucha, tiene que haber de escucha. Como también es difícil hablar de un problema de África, por ejemplo, traspasarlo a Euskadi y conocer eso también ahora por este lado, opiniones más locales, ¿no, Miquel? También me imagino que coincidías con lo que acabas de escuchar. Y además lo ha explicado muy bien, ¿no? Yo creo que los problemas que hay en el tercer mundo, en los países no desarrollados, no tienen nada absolutamente que ver con los que, por suerte, pues los niños y niñas que han nacido en los países de desarrollo y el primer mundo. Yo creo que hay 2 cosas que a mí me han gustado mucho. La primera, que es cierto que yo creo que tenemos ya bien asentado 2 cosas que podríamos decir, que es el derecho a la supervivencia de los niños y al desarrollo de los niños, pero hay 2 labores pendientes y a mí me preocupan mucho porque se están dando bastantes casos. Uno es el de la protección al niño, porque se están dando muchísimos casos de abusos de niños, no solamente en el tema dentro de la violencia intrafamiliar, sino también en el tema sexual, o incluso la protección del niño en determinados ámbitos, como pueden ser en los colegios, o en las cuadrillas, o en los ámbitos en los que se relacionan, que suele haber por determinados tipos de abusos, y por tanto yo creo que el niño o el adolescente tiene que estar protegido o tener los mecanismos para ayudarle en estos momentos, y no solamente al niño, sino a las familias que no saben realmente qué hacer, ¿no? Y luego también en lo que es la participación. Efectivamente, creo que una de las cosas pendientes es cómo damos voz a los niños, a las niñas, a los adolescentes, para que puedan participar en todas las políticas y programas que hacemos desde las instituciones, porque muchas veces las hacemos pensando que a ellos les va a venir bien, pero no pensamos en los que realmente les gustan o si están cómodos, ¿no? Y en ese sentido nosotros siempre intentamos diferenciar, por lo menos en Portugalete, 2 proyectos. Uno que es el de la infancia, en el cual trabajamos principalmente con los padres y las madres, que son los que tienen esos problemas, y en los centros sociales, aquellos programas que puedan detectar nuestras intervenciones, nuestras educadoras sociales, que se detectan problemas porque trabajamos con los centros educativos y nos lo dicen muchas veces los profesores a nivel de infancia, o nos lo dicen nuestras educadoras sociales. Y luego también, y muy importante, que el ayuntamiento tenga los recursos, sobre todo materiales y de asesoramiento a las familias, pues que no saben cómo enfrentarse a esos problemas porque no son profesionales, ¿no? Simplemente te encuentran un problema, o incluso las familias son desconocedoras de que hay ese problema, o sea, en el niño. Está ocurriendo realmente, ¿no? Sí, efectivamente, y ocurre en todos lados. Lo que pasa es que la diferencia es quiénes ponemos los medios para que eso no se pueda ocurrir, y sobre todo que se puedan corregir, que es lo más importante, ¿no? Y luego también lo que es en la etapa adolescente, que yo creo que es más fácil buscar la participación de los adolescentes, porque sí es verdad que se enfrentan pues a unos problemas en la vida en las que realmente pues te los tienen que contar ellos, es decir, los problemas de relaciones personales, relaciones con algo que puedes encontrar en la calle, como es el mundo de la droga, en el mundo del alcohol. Tienes que trabajar con ellos en ese mundo, porque sabes que si lo haces sin contar con ellos, seguramente no vas a solucionar nada, y hablar de los temas y sobre todo hacer programas en los que ellos sean protagonistas. Y en ese sentido es un poco lo que intentamos hacer desde el ayuntamiento, es programas conjuntos, soluciones que sean efectivas, y trabajando pues por un lado el ayuntamiento, las familias y los propios implicados, que son los jóvenes o los niños, y con los centros educativos, que es muchas veces donde se detecta el problema. Y yo que pensaba que todo esto ya estaba inventado, y veo que todavía queda mucho por hacer en el tema, Emilio. Sí. Pues decía de discrepo, digo, pues sí, pensaba que todo esto ya 25 años llevan trabajando en este tema ya. Probablemente habremos avanzado también, ¿hay algo? Sí. Yo creo que indudablemente hemos avanzado. No sé si hay que celebrarlo, pero sí hay que conmemorarlo y hay que tenerlo muy en cuenta desde la óptica que comentaba Elena de los niños y las niñas con esta declaración se convierten en sujetos de derechos.
y tienen que ser partícipes, y tienen que saberlo, tienen que conocerlo ellos y sus familias. Esto es lo que queremos hacer en este 25 aniversario, que los conozcan para luego poder reclamarlos, las familias poder cubrirlos. De la clasificación que hacía Elena, que me parece muy acertada, pues de ella hablábamos también, bueno, en la preparación de esta propuesta. Creo que en el tema de provisión como que nos hemos centrado mucho, como que aquí, comparando con las situaciones que decía Elsa, pues no tenemos nada que envidiar a nadie, tenemos todo cubierto, pero nosotros analizando esa provisión lo que veíamos es que muchas veces en las familias nos centramos en esa provisión y parece que con dar todo lo que hace falta ya está, todo lo que pidan, todo lo que no sé si necesitan, porque socialmente ahora se necesita. Nos hemos centrado mucho en esa parte. Tendremos que recordarnos a las familias que hay otras cuestiones a tener en cuenta. Y el tema de la protección. Miquel ponía la voz de alarma, por llamarlo de alguna forma, en la protección. La ley del menor va a proteger a la infancia, se establecen legalmente y desde los servicios públicos se intenta proteger a la infancia. Bueno, pues eso, tiene que saber esa infancia que se estén violando derechos de los que tienen que ser conocedores, ¿no?, de lo que pueden reclamar, dónde pueden reclamarlo. Ahí está la Oficina de la Infancia del Ararteko, pero tiene que llegar a todas las esquinas, ¿no?, que sepan que que pueden reclamar sus derechos, que tienen derecho a. Esa es la parte que queremos aprovechar nosotros en este 25 aniversario, que hay que conmemorarlo, como el 26, como el 27, como todos, ¿no? Yo me imagino que si nos estuviera viendo ahora y tomo a Elsa como referencia algún niño del tercer mundo, dirá, participación, igualdad, lo que estamos oyendo y viendo de las niñas, también en Oriente, cada vez hay más desigualdad, hombres, mujeres, niños, niñas. Por ejemplo, eso es uno de los derechos más importantes de los niños, pero se deja que sean los gobiernos, no sé si consigo explicarme el razonamiento, se permite que sigan existiendo esa desigualdad por sexos, de niños, niñas. Y no me refiero aquí, vamos, yo afortunadamente. Creo que esto que voy a, el comentario va a ser amplio, o sea, yo creo que es al final para, tanto para los países llamados en vías de desarrollo, como para los países industrializados, más adelantados, yo creo que es algo que todavía está lejano de que sea una realidad, que es tener muy centrado y pensar en ese interés superior del niño, que sea el eje de las políticas y centrar ahí a la infancia. ¿Por qué? Porque invertir en infancia es la base del desarrollo y nos lo podemos llevar, como digo, a cualquier sociedad. Cuando vemos ahora cómo está afectando, por ejemplo, la crisis en la infancia, es porque realmente igual no nos hemos parado a pensar cómo están afectando cualquier acción o omisión en las políticas, pero en todo el marco de las políticas, no en unas políticas más sectorizadas, aquellas que efectivamente están protegiendo a los niños y niñas desde ese ámbito más de desprotección, de cubrir unas, digamos, unas demandas que ya están presentes, pero y aquello que no estamos haciendo, ¿cómo va a repercutir? En todo el marco del resto de políticas, porque entendemos que la infancia debería ser un eje como transversal. Por eso, porque son el futuro, pero también son el presente. Y lo que no hagamos ahora va a ser muy difícil de recuperar después en un futuro. Lo estamos viendo, tenemos, ahí sí que tenemos ejemplos clarísimos de políticas que se han centrado en abordar más un crecimiento económico y no tanto un crecimiento social enfocado en las personas, y cómo la realidad ha sido, bueno, pues en detrimento social y en detrimento de un avance real. Entonces, eso especialmente lo hemos visto en ejemplos en países en desarrollo, pero es que podemos trasladar, si nosotros generamos unas dinámicas ahora de ese estilo, con esa recesión y bueno, pues haciendo unos ajustes que realmente no enfocan a la persona en el centro, creo que no vamos por buen camino. Y realmente ahí algo que también es importantísimo es recabar y tener indicadores claros para medir realmente cómo impactan esas políticas en la infancia, porque no están presentes. Es muy difícil encontrar indicadores para poder hacer un seguimiento de esa situación de la infancia. A ver, no digo que no existan. O sea, el indicador puede ser, por ejemplo, el dato que has dado al principio, de que más de 17.000 niños menores de 5 años mueren cada día en el mundo. Sí, ese puede ser el indicador. Y entonces la solución pasa por alimentarlos.
En ese caso, por muchas, estábamos diciendo que es el desarrollo es desde programas de alimentación terapéutica para situaciones de desnutrición, como dotación de agua potable, saneamiento adecuado, desde luego educación para que realmente en un futuro sean unas madres que puedan atender en condiciones a sus hijos e hijas. Estamos hablando de un sinfín de programas que están en el marco de ese desarrollo del niño, pero centrándolo en el foco, ¿no?, de la política. Complementando a Elsa, quizá lo que tendríamos que tener presente como alerta es que en esto de los derechos también se puede ir para atrás. Sí, celebramos que hemos ido avanzando y a veces creemos, digo, en los derechos y en la igualdad y tal, que lo que ya vamos avanzando va quedando automáticamente consolidado, ¿no? Entonces que ya solo nos queda tirar más o menos rápido, pero para adelante siempre, pero no, también se puede ir para atrás. ¿Y estamos yendo para atrás? Pues uno de los riesgos que nosotros, y así lo hemos valorado, de estos años de crisis y de situación económica difícil, nosotros creemos que uno de los elementos, de lo que más vulnera en relación con los niños y niñas es la igualdad de oportunidades. Es lo que queda más vulnerado en el sentido de que cuando se dejan de hacer determinadas cosas, los que más sufren, normalmente por la administración, por el Estado, por los poderes públicos, normalmente los que quedan menos apoyados, menos impulsados, son los que parten de situaciones de mayor dificultad o peores, ¿vale? Si yo tengo dificultades para acceder a la educación, ¿vale? Tengo una educación gratuita, pero todos sabemos lo que tiene de estimulante, de estímulo educativo, participar en actividades extraescolares, participar en actividades lúdicas, etc. Si yo no puedo participar en eso porque económicamente en casa ya no se puede sostener y socialmente también no hago esto, el que puede comprarla porque tiene dinero va a seguir accediendo a ese tipo de estímulos, por decirlo de alguna manera. El que no tiene el apoyo de las políticas públicas es el que va a perder de hacerlas, ¿vale? Hablamos de desigualdades. Eso es. Entonces yo diría que el mayor riesgo está, porque esta igualdad de oportunidades aplícala a la educación, aplícala a la sanidad y aplícala a todos esos ámbitos en los que la Convención va formulando derechos. Sí, porque además son las dos cosas que hemos hablado antes. Si antes creíamos que aquí, en el primer mundo, en las sociedades desarrolladas, la supervivencia y el desarrollo estaban ya sentadas del niño, sin embargo, efectivamente, de 4 años para aquí, esa supervivencia y ese desarrollo no es la misma la que tenemos ahora que la que tenemos hace 4 años. ¿Por qué? Porque evidentemente todos sabemos los informes que hay anualmente, incluso salen más de los niños o los que están en las familias con riesgo de exclusión porque no pueden recibir la alimentación diaria o que van muchas veces sin desayunar a los centros escolares, o bien porque, como muy bien han dicho, no tienes el derecho al acceso gratuito de la educación de actividades extraescolares porque evidentemente ha habido recortes en las becas, recortes en la educación, o sanitariamente no te atienden mejor a los niños porque han recortado a los pediatras, han recortado la sanidad infantil, etcétera, etcétera. Entonces eso que estaba ya muy asentado va en retroceso, y yo creo que prueba de estos 4 años, por los presupuestos en educación pública y en sanidad pública han retrocedido, y eso, quieras o no, pues revierte también en que los niños tienen de alguna forma deficiencias que antes no tenían, y por tanto es buena observación la de verdad que tenemos muy bien asentado, pero sin embargo hemos retrocedido un poco en eso que nosotros creíamos que ya habíamos ganado, esas conquistas que ya se habían hecho con los niños. Es que hay un dato, no sé si era de UNICEF o de Ararteko, que en Euskadi cerca de 16.000 niños sufren malnutrición, y a mí como que me cuesta creer, ¿no? Entonces, en una sociedad tan desarrollada, con tanta protección social, que existen 16.000 niños que no tienen para... He tomado la palabra porque yo diría que este es un dato que está sacado del estudio que nosotros presentamos a principios del 2013, sí, que recogía indicadores de fuentes secundarias, ¿vale? Este es un dato que está presente, o que es uno de los datos que conforma una batería de indicadores estadísticos que están presentes en operaciones estadísticas a nivel europeo, estatal, que permiten compararnos, ¿vale? Y es un dato que no habla tanto de malnutrición, sino el indicador concreto es cuántos niños pueden permitirse 2 veces a la semana comer carne o pescado,
¿vale? Que se entiende que son alimentos con proteína, la proteína especialmente importante en etapas de crecimiento, etcétera, etcétera. Y que pueden ser alimentos más caros, digamos, para la cesta de la compra. Eso es. Entonces, bueno, pues este es el indicador. Respecto a ese indicador, este dato es verdad, hay 16.000 niños, de familias que afectarían a 16.000 niños que dicen que no están pudiendo comer eso, pero yo sí quiero decir que este indicador ha sido, a ver, por lo menos... Que tampoco hay que poco cogerlo literal, eso, en ¿eh? interrogante. No. Primero, si es absolutamente imprescindible incorporar la proteína a través de la carne y el pescado, esto nos lo dicen a veces los pediatras, y no hay otras maneras de incorporar proteína que no sea así. Pero me quedo más tranquila, Elena, sabiendo que no es literal, porque es que digo, uy, que tenemos... No me lo puedo creer que un niño no pueda comer, como ese anuncio que sale el pan con clavos o pan sin... Sí, no mágico, sé. ¿No es el bocadillo mágico? Sí. Bocadillo... Sí. Pero en todo caso... Que no sé si esas campañas son positivas o negativas, y no es lo sé. Que este dato, este indicador, que había ido creciendo, es decir, cada vez eran menos las familias que decían que no podían acceder a comer por lo que supone en la cesta de la compra eso, se quiebra la tendencia en la última encuesta que se hace, ¿vale? Estos son datos que salen de la encuesta de pobreza y desigualdades. Entonces, va creciendo, es decir, cada vez hay más familias que incorporan la carne y el pescado en su dieta semanal de una manera regular, y ahí se quiebra esa tendencia de ir incorporando. O sea, nos podemos quedar tranquilos porque no son niños, entre comillas, tranquilos, como a los que se refería Elsa, o que se nos mueren de hambre por desnutrición, Eso es, pero... Los niños de Biafra, cuando te ponían una hucha en el colegio, que esto era como lo del Domun, ¿no? Que dabas para los negritos, para que tuvieran para comer. Vamos, es todo lo entre paréntesis. Luego hay otros datos, pero hay otros datos que cada vez colaborábamos niños para favorecer a otros niños de fuera. Que hay más familias que acceden al banco de alimentos, que están accediendo es, a los comedores sociales. Que es decir, hay una protección. Hay datos que sí están diciendo que están comiendo lo que les puede ofrecer el comedor social o que están comiendo lo que les puede ofrecer el banco de alimentos. El banco de alimentos, por su propia dinámica, producto fresco es lo que menos incorpora, ¿vale? Entonces, es verdad, no se van a morir de hambre. En Euskadi no se van a morir de hambre, pero hay desajustes en la dieta. Sí. Sí, me imagino, Emilio, que coincides un poco que este apartado o este derecho es un poco el más importante, ¿no? Sí, más básico. Y estamos, claro, es que hay derechos que es la supervivencia, entonces es lo primordial, ¿no? Tenemos que partir de ahí. Lógicamente, si comparamos nuestra situación, como estábamos haciendo antes, con terceros países, pues hombre, es que es un lujo hablar de participación cuando en otros países estamos hablando de lo que estamos hablando. Pero esa situación que ahora va llegando, esos derechos que vamos perdiendo, introducida la conversación Elena, nos lleva a que la situación en esos países se agrave todavía más. Si antes, por lo menos, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, que UNICEF tiene más experiencia en determinados países y demás, bueno, también estaba asentado un nivel de cooperación desde aquí, desde Euskadi. Bueno, cuando vamos detrayendo esos recursos para esas necesidades que las vemos en la calle y nos parecen más prioritarias, pues es que estamos dejando también a los terceros como les estamos dejando. La cifra de 17.000 puede sonar muy bestia, pero cuando hablamos de 16.000 de aquí cerca, de malnutrición, ya no hablamos de muertes, pues nos parece más preocupante todavía, ¿no? Entonces, hombre, no es comparable, evidentemente hablar de participación cuando hay 17.000 que mueren al día, hombre, pues parece un lujo, pero bueno, no podemos dejar ni lo uno ni lo otro. Tenemos que hacer a nivel de donde estamos. En Portugalete los avances que hay en atención a la infancia son un lujo, pero no porque la situación en otros sitios sea la que sea, tienen que dejar de ser un lujo. Tendrán que continuar y tendremos que compensar lo de una parte y lo de otra. No podemos ahora, que la situación aquí es la que es, con el anuncio que tú decías, con la demanda en el banco de alimentos, con lo que supone el cierre del comedor escolar en los meses de verano, que hasta ahora pues cerraba porque era verano, pero ahora
supone un caos para muchas familias que cierre el comedor escolar porque es la única comida más o menos compensada durante el día para esos niños y niñas. Hombre, bien, es una voz de alarma, habrá que hacer algo ahí, pero no hay que dejar de hacer donde también veníamos retomamos el tema de la crisis de la que hablaba Miquel, si tiene que preocuparse de atender una entidad local, que es la más cercana, las necesidades de los niños más cercanos, y además colaborar con entidades como UNICEF, que me imagino que se habrá notado en los datos de participación de la gente a la hora de colaborar, como que ha bajado, ¿no? No sé, un poco de lo local volvemos otra vez a lo global. Miquel. Bueno, está claro que cuando se detecta un problema, evidentemente quien primero lo detecta es el ayuntamiento, ¿no? Primero pues porque hay un asistente social que sigue un caso, es decir, no surge como un champiñón de repente, sino que ya hay un proceso detrás, pues evidentemente pues lo detecta un asistente social, viene en el centro de día pues porque lo detecta a través del proyecto que tenemos allí, o en un centro educativo a través del apoyo psicosocial que tenemos allí, nos lo dicen un profesor o una profesora, o bien a nivel propio la familia viene y te dice la situación. Entonces se pone en marcha pues todo el equipo de servicios sociales para de una forma atender el caso, atenderlo además con garantías de que se pueda salir en un corto plazo de esa situación, ¿no? Y sí hemos visto que no es que hayan aumentado los casos, sino que se dan en casos que yo creo que son graves en sí, es decir, que se agrava un poco la situación. El problema no viene porque surjan más personas o más casos, que sí es verdad que han surgido en épocas de los últimos 2 o 3 años, porque la crisis evidentemente ha hecho que caigan en esta situación familias que antes no lo estaban y por tanto pues demandan mucho más ayudas en los servicios sociales. El Banco Alimento presta mucho más atención a esas familias, y luego también pues el resto de organismos que trabajamos conjuntamente pues también pero sin embargo lo que sí vemos es que los problemas se agravan en cuanto a la duración del tiempo que permanece esa familia en esa situación, ¿no? O sea, no tantos casos, sino como que se va alargando el tiempo, pues porque la situación de salida de crisis es más complicada, porque allí hay una familia que tiene un problema estructural que cada vez se va agravando más, y que por tanto bueno pues eso hace que la atención sea mayor y el destino económico o los recursos económicos sean mayores los que tenemos que destinar. No es que haya habido un aumento exponencial, sino sí que se alarga en el tiempo. Antes igual salías de esta situación en un corto plazo pues porque la familia puede encontrar trabajo o porque puede encontrar más ayuda, pero el problema es que no tiene dónde recurrir, porque la otra familia que te puede ayudar también está en una situación complicada, y por tanto esos casos se van alargando, y lo que nos interesa a nosotros es que no se cronifique, porque si no se crea un verdadero problema. Y en el caso de UNICEF se nota la crisis, ¿no? A ver, realmente, notamos la crisis, pero podríamos decir que quizás la crisis se está notando también por el bajón en las ayudas públicas. O sea, al final, efectivamente, hay que cubrir también una serie de situaciones aquí que está haciendo, bueno, pues que de alguna manera, y a mí me parece, no voy a decir que va en contra, si nos centramos en la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que aboga es por cubrir los derechos de todos los niños en cualquier momento y situación, de todos los niños y niñas allá donde estén. Evidentemente, la responsabilidad de un Estado es voy a decir primero, quizás abordar los niños que tienen, pero no olvidarse de otros niños, porque si hay otros que no pueden garantizar estados pues más débiles, que no tienen recursos, deberían de apoyar, ¿no? Y para eso, bueno, está todo lo que es la ayuda internacional, que realmente está bajando. Bueno, pues por estas situaciones también, pero por otro lado tenemos después toda la financiación privada, que curiosamente son las familias, son las personas a las que están sufriendo la crisis, y por otro lado son quizás quienes se están haciendo más conscientes de la realidad tan diferente a la que ellos, aun siendo realmente afectados, están viviendo en otros lugares y que también necesitan. Y estamos en estos momentos, curiosamente, aumentando el número de socios de contribuciones privadas pues de forma casi exponencial. O sea, que eso es también un agradecimiento que tenemos que hacer a toda la sociedad por situarse, por empatizar con otras realidades y pues realmente con otras vulneraciones de derechos que están sucediendo. Claro, es el aspecto positivo y solidario, digamos, ¿no? De los de aquí hacia los de allí. En el apartado final, futuro, las soluciones, siempre nos gusta hablar un poco de estas cosas. Se han cumplido 25 años y hay muchas carencias todavía. ¿Habría que cambiar la forma de trabajar? Esto va para Elena, ¿eh? ¿De trabajar? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, a ver, ¿me puedo aportar también mi granito de arena? No hemos solucionado el aspecto más básico, que es el de la supervivencia, ¿no? Pero vuelvo otra vez al tema de la igualdad. Se está trabajando muy mal, sobre todo, bueno, aquí y fuera.
el tema de la igualdad, niños, El niñas. género. Esto es uno de los derechos, pero diferenciar niños, niñas, es lo que se está haciendo. Cuando aquí hablamos de una forma neutra, pero no son los mismos derechos, sobre todo en esos países, los del niño que los de una niña. ¿Lo estamos dejando de lado porque hay otros problemas más graves? Hombre, yo diría que incluso aquí tenemos que seguir avanzando en la igualdad real de niños y niñas, en la igualdad incluso de sus oportunidades de futuro. ¿Quién va a recibir el premio Nobel? Pues una niña a la que le quisieron matar porque quería estudiar, cuando solamente podían estudiar los niños. Bueno, aquí vivimos ya en una sociedad en la que ese derecho está reconocido, pero quizá las formas en las que la desigualdad persiste son a veces más sutiles, ¿no? Y en esa misma medida quizá, al no ser tan evidentes, pues tenemos que ponerle el foco y decir, bueno, aquí también está habiendo una desigualdad. Yo en todo caso ahí aportaría, sí, igualdad de niños y niñas, importante, pero la Convención habla de igualdad de niños y niñas, pero también por origen, por raza, por condición, es decir, que estamos hablando de personas diferentes que saben vivir juntas y que viven juntas, ¿no? Y que conviven. Porque antes lo citaba un poco así Elsa, entre otras cosas, pero quizá aquí también mucho de lo que nos estamos jugando en las sociedades, quizá en la que parece que ya estas cosas de la provisión y de la subsistencia es la cohesión social. Cuanto una sociedad tiene mayores diferencias entre pobres y ricos, entre personas que tienen más y que tienen menos, esa sociedad está menos cohesionada y aguanta peor lo que le venga por delante. Y como es un intangible, como es algo que cuesta también saber de qué estamos hablando, o sea, de eso en qué se ve, pues nos lo podemos cargar. Y yo creo que ahí, además, cuando ponemos cifras, informes sobre la mesa, muchas veces ponemos datos más globales que quizás nos reflejan después situaciones muy precisas y que son de suma importancia. Estaba recordando cuando comentabas un poco la situación de las niñas. En datos globales estamos llegando a una matriculación de más del 90% de niños y niñas. Eso es todo un avance en tasas de matriculación en primaria. Pero, ¿cuál es la calidad de esa educación? ¿Por qué? ¿Ese 10% dónde se sitúa? Pues casi con toda seguridad que serán más niñas. Pero las cifras globales muchas veces ensombrecen y no dejan ver algunas realidades que son muy importantes, sobre todo si estamos hablando, además del principio de equidad, de llegar justo a esos, que son los más difíciles. Lo comentaba también Elena, esa gente que ya estaba mal y que todavía se está quedando más atrás. Pues esos son realmente a los que tendríamos que poner, sobre todo, primar ese foco, ¿no? Esas atenciones para, bueno, pues buscar después esa igualdad y por supuesto, bueno, pues hablar de esa cohesión social y bueno, pues de toda una sociedad con avance y que recoja, bueno, pues todos esos principios, pero como casi el alma mater, o sea, que podamos avanzar y no. Yo creo que además se fortalece, porque seguramente que si nos vuelve a tocar una situación de crisis fuerte, vamos a pensar que está ya, bueno, estamos saliendo, no sé si decirlo así, pero seguramente, y es cierto, estaremos mucho más preparados para afrontarla, porque tenemos una base mucho más sólida. Porque es lo que ha pasado, que la situación, o sea, nos ha tocado con una situación, bueno, que podríamos también hablar de ella y que se está valorando de cuál era la situación previa y por qué está sucediendo y estamos en la situación de que ahora. Nos hemos encontrado. Exactamente. Ya que, como dice Elsa, ¿saldremos? Bueno, seremos optimistas. Sí, en los términos. Sí, yo creo que a futuro es importante el que se reconozca que los derechos son para todos y para todas. O sea, estamos incidiendo en que hay que conocerlos para cada cual, pero es para todos y todas. Como decía Elena, independientemente, como dice la declaración, de raza, sexo y sobre todo lugar donde uno viva. Porque tendemos mucho a nuestros derechos, hasta dónde podemos llegar, hasta aquí llegamos un pasito más porque tenemos derecho. Bueno, son para todos y todas. Entonces, tiene que ser primordial partir de esa base. Bueno, yo creo que lo han dicho muy bien, ¿no? Yo creo que me conformaría prácticamente por no retroceder en nada de lo que hemos conquistado. Yo creo que ese sería un poco lo que yo firmaría en estos momentos, ¿no? Porque está claro que en momentos de crisis económica
quienes más sufren de una forma indirecta, no directamente, son los niños y las niñas, ¿no? Y sobre todo los niños y las niñas que menos tienen, o simplemente, como me gusta decir, no tienen nada, ¿no? Sino que de alguna forma pasan unas situaciones terribles. Y en esa situación intentar que lo que hemos conquistado, que nos ha costado mucho conquistarlo, por cierto, la declaración lleva 25 años, incluso en los últimos años ha avanzado mucho aquí en el País Vasco y también en España, no perder nada, porque al final lo que estaremos es dando un paso de gigante hacia atrás y volver a recuperar lo que se pierde se tarda mucho, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los niños y las niñas de alguna forma pues tienen que tener toda la atención, no solamente en el tema pues que hemos hablado aquí, y dos aspectos básicos, sino a mí me gusta mucho incidir en el tema de la igualdad de género. Es fundamental para formar a las nuevas generaciones en unos valores en los que realmente a nosotros muchas veces no nos han formado, sino que nos hemos tenido que enfrentar a ellos, y seguramente pues por desconocimiento muchas de las cosas las habremos hecho mal, pero sin embargo formar en la igualdad de género a los niños y a las niñas te aseguras una sociedad más igualitaria. Y la segunda cosa, en la protección. A mí me preocupan mucho las situaciones de desprotección de los niños, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de adolescente, y en ese sentido que sepan que efectivamente tienen unos derechos y que si no se cumplen pueden venir a reclamarlos, bien al Ararteko, bien a cualquier organización que trabaja o incluso a su propio ayuntamiento, que les vamos a prestar todo el apoyo para que indudablemente ningún niño ni niña se quede en desamparo. Por meter un poquito el dedo en la llaga, los gobiernos ¿no son un poquito falsos cuando hablan de la protección de los derechos de los niños? Bueno, yo creo que públicamente a todos nos gusta salir guapos en la foto. ¿No? Eso no suena a mojarse. No, digo que todos tendemos a destacar aquellas cosas que estamos haciendo bien, y si nadie nos pregunta por aquellas que no estamos haciendo, pues no voy a ser yo el que los voy a declarar, ¿no? Yo voy a firmar, entonces, porque han firmado todos los países, menos dos, que no sé cuáles son, pueden ser menos tres, Congo o alguno de estos. Sudán del Sur, de reciente creación, Estados Unidos y Somalia. Estados Unidos no ha firmado la Convención de los Derechos. La ha firmado, no la ha ratificado. No la ha ratificado. Y eso significa que no se siente obligado a cumplir. Claro. Bien, pues digamos que la falsedad un poquito que veo yo pues proviene un poco de por ahí. Sí. Hombre, a ver, en esto seguro que tiene una voz muchísimo más autorizada Elsa, que tiene una visión ciertamente global, bastante más global, pero sin embargo hay cosas que a mí me alegran, países que parten de situaciones que para nosotros nos parecerían que están todavía a años luz, y que sin embargo, creyéndose mucho esto de la Convención de los Derechos sobre los Derechos del Niño, van dando pasos en la medida que pueden, pero van dando pasos y siempre hacia adelante, quizá no dando oportunidad, como decía Miquel, a retroceder. Y desde ese punto de vista, yo, aunque hayan tenido que empezar desde mucho más atrás, creo que hay que aplaudir toda esa firme decisión de ir avanzando. Y sobre todo cuando reconocen que decir, nos falta mucho más que a vosotros por avanzar, pero aquí estoy, porque mi compromiso es firme. Entonces, en todo el mundo mundial, pues hay países que tienen más claro esos avances, hay otros que no lo tienen más claro y que probablemente no cuenten ni siquiera con los recursos como para poder arrancar. Y aquí me callo, que sabe. Sí, evidentemente, a ver, a la hora de ratificar se han obligado a incorporarlo en sus legislaciones y, por tanto, bueno, a ponerlo en práctica. Muchas veces no tienen recursos, no tienen esas posibilidades, y la verdad que uno de los trabajos de UNICEF es acompañar para, por un lado, fortalecer institucionalmente y también dotar de recursos en la medida de nuestras posibilidades para ir avanzando hacia ese cumplimiento. La Convención, que fue un tratado internacional que tardó 10 años en gestarse, incluso podríamos, para llegar a ese consenso entre todos los países firmantes, podemos decir que además es una convención de mínimos. O sea, si partimos de ahí, y además siendo de mínimos, en muchos lugares no se está cumpliendo. Por lo tanto, bueno, ahí que cada uno después haga su reflexión. Pero lo que sí que creo, y es una debilidad de la propia Convención, es que no fue dotada de un instrumento sancionatorio ante esos incumplimientos. Solamente se presentan unos informes de seguimiento de la aplicación de la Convención, lo cual, pues efectivamente, vamos a decir, ya está muy vinculado a ese propio interés de los Estados
estados en seguir avanzando. O sea, te vamos a sacar los colores. Existe un comité, por decir así, de los derechos del niño que hace ese seguimiento y pone sobre la mesa: esto no está siendo acorde, ¿por qué no se está avanzando? Los estados presentan sus informes y, como decía Elena, pues bueno, presentan, y antes comentábamos, pues datos pues globales, lo más positivo que pueden hacer. Vamos a adornarlo un poquito. Desde luego, siempre se valora, el comité valora con otros informes, no solamente, digamos, se fía de lo que dice el gobierno, sino que nos pide a UNICEF unos informes paralelos, a otras organizaciones también, pues para ver realmente cuál es esa foto real o lo más cercana a la realidad. Y entonces se hacen unas apreciaciones. Muchos, por supuesto, empiezan a trabajar en ese marco y siguen avanzando. Como decía, pues porque no tienen posibilidades o, bueno, pues porque no lo han sabido hacer bien. Pero si realmente, además, acompañaría con esas medidas sancionatorias, pues seguramente que igual los avances... Más motivación. Sí, serían un poco más rápidos. Se hubieran firmado menos. También es verdad. O hubiera habido menos firmas. Hubiera habido menos firmas también. Pero bueno, a todos nos gusta quedar bien, ¿no? Entonces, si este país lo firma, pues lo ratificamos, aunque luego ya veremos a ver si lo cumplimos. Última intervención ya de, digamos, de libre disposición. Pues mira, un poco llamamiento, podemos hacer un llamamiento a colaborar con los países con los que UNICEF, por ejemplo, está trabajando, que yo creo que prácticamente son todos, ¿no? A ver, realmente UNICEF estamos trabajando bajo el principio de todos los derechos para todos los niños. Estamos trabajando en todos los países, pero evidentemente estamos trabajando aquí desde otro punto de vista. No estamos atendiendo esa cobertura de necesidades básicas porque están cubiertas, lo estábamos diciendo, pero sí estamos trabajando por el derecho a la participación. En estos momentos estamos abogando por un pacto por la infancia donde realmente se blinden esos derechos de la infancia ante cualquier turbulencia posible, cualquier situación de crisis. Lo hemos visto como realmente, bueno, pues se avanzó, ¿no?, con el Pacto de Toledo, digamos, de alguna manera se blindaron los derechos de los mayores de la tercera edad y, bueno, pues la repercusión, que también les ha repercutido la crisis, pero ha sido diferente. O sea, entonces lo que estamos promoviendo es realmente, bueno, pues que eso, lo que comentaba antes, que esos derechos de la infancia se pongan en el núcleo de las políticas, que realmente se intente visualizar como a través de un prisma, a través de esos derechos, para, bueno, pues poner en relevancia y cumplir y aplicar, bueno, pues todos los principios y los derechos recogidos en la Convención. Y, bueno, y centrarlo en lo que también comentaba, bueno, pues ahora no podemos parar, estamos avanzando y sigamos avanzando en todos los sentidos con los derechos de la infancia y con nuestros niños y niñas en compañía y sobre todo con sus voces siendo muy partícipes. Después de lo que está escuchando Miquel Torres, me imagino que en los próximos presupuestos del 2015 no habrá recortes en este apartado. No hemos hecho nunca ningún recorte en temas sociales y de familia e infancia, nunca, eso ya te lo puedo asegurar, y yo creo que es una de las cosas que todos estamos de acuerdo, no solamente el equipo de gobierno, sino principalmente todos los que trabajamos en estas cosas. Pero bueno, yo por terminar, si me das la palabra, sí, ¿cómo no? yo sí recordar a todos los vecinos y vecinas de Portugalete pues los recursos que tiene el ayuntamiento en el tema de infancia, que son importantes. Primero tenemos una mesa local de infancia en riesgo, que se creó en el año 2005, fue pionera y en su momento no sé si existe todavía alguna más en Vizcaya, y en las cuales pues mucha gente trabajamos para detectar esos problemas que pueda haber en el municipio, bien a instancia propia o a instancia de las propias familias o centros educativos. Que tenemos también un equipo de intervención socioeducativo con educadores infantiles y sociales que se encargan en el día a día de solucionar los problemas y estar día a día con las familias y con los centros escolares, y luego tenemos una atención también psicosocial con psicólogos que les ayudan a las familias a cómo enfrentarse a estos problemas y ayudar también a los menores o adolescentes también a solucionar posibles situaciones que se pueden dar de riesgo para que ningún menor o adolescente pueda quedar en una situación de riesgo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues que no tiene ningún problema, solamente es llamar al Ayuntamiento de Portugalete o dirigirse a su centro escolar o al centro de día que le corresponda para mostrar el problema, y nosotros les atenderemos directamente. Además es que queremos ayudarles para que ningún niño o niña en Portugalete de alguna forma tenga un problema de riesgo de exclusión. Que no hace falta ser afectado, cualquier persona que detecte una situación de esas podría dirigirse a la información. ¿Y EDEC, seguís trabajando con el tema de la infancia? Seguimos y seguiremos en este empeño de que todos los derechos para todos y todas, y si encima cuando hacemos propuestas contamos con el apoyo del Ayuntamiento, de Tele7, de UNICEF y de la Oficina de la Infancia del Ararteko, pues nos animan a que seguiremos poniendo propuestas encima de la mesa. Está claro que en este tema todos tenemos que ir juntos de la mano para proteger al sector más frágil. A los más vulnerables. Y dentro de los vulnerables, a los más vulnerables. Nosotros siempre insistimos, y para eso, bueno, pues un poco como comentabais aquí, la puerta del Ararteko está abierta.
cuando hay un problema, cuando se quiere denunciar, y siempre dispuestos a colaborar en dar a conocer la Convención, en contar de nuevo cuáles son los derechos, en volver a trasladar que merece la pena y que nos jugamos mucho, nos jugamos los el futuro de aquí y el futuro de fuera, que nos jugamos el lógicamente futuro. en este mundo ya globalizado ya no hay distancias. También, hombre, siempre tenemos que dar la enhorabuena a UNICEF porque sigue ahí trabajando. Bueno, ojalá que no estaríamos, porque eso sería muy buena señal de que todo estaría estupendamente. Así que... Pero fíjate, luego surgen nuevas enfermedades y seguro que el ébola, por ejemplo, está haciendo daño a los niños también, a lo que decimos, los más frágiles. Mueren todos, pues los niños también hay, ¿no? Pues sí, es una de las 5 emergencias que en este momento tenemos abiertas con un nivel 3 y que está afectando evidentemente a los niños y niñas. ¿Y las otras 4 cuáles son? Pues estamos en Irak, el 4º año de conflicto en Siria, República Centroafricana y Sudán del Sur. Bueno, conflictos armados y las víctimas y quienes están en medio, ¿no? Pues los niños y niñas, los más vulnerables. Bueno, pues nos tocaba hablar de los derechos de los niños. Nosotros nos despedimos y lo hacemos además con el segundo cuento, pero durante todo este mes de noviembre celebraremos también aquí en Tele7 la Convención de los Derechos del Niño. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias también, ¿eh? Gracias a vosotros. Había una vez un niño llamado Sergio. Ese niño soy yo. Y os voy a contar la siguiente historia. Digan lo que digan. Bueno, chicos, tengo muy buenas noticias para vosotros. Además de los talleres de deportes y música, a partir de esta semana el colegio os ofrece 2 talleres nuevos, el taller de pintura y el taller de cerámica. ¡Taller de cerámica! ¡Genial! Siempre me había llamado la atención algo así. Solo tenía que decidirme. O seguía entrenando en el equipo de fútbol o me quedaba con el taller de cerámica. ¿Sergio en el taller de cerámica? Está loco. Los talleres de cerámica son para niñas. A pesar de los comentarios de mis amigos, me decidí por el taller de cerámica. Era lo que realmente deseaba. Pero cuanto más tiempo pasaba, más duras se hacían sus críticas. ¿Habrá decidido Sergio cambiarse de equipo? ¿Y si mañana le da por usar falda? ¿Te imaginas? Es muy raro. Yo no cambiaría el fútbol por nada del mundo. Sin embargo, un día cuando mis amigos vieron lo que mis manos podían hacer con el barro, se escucharon otros comentarios. ¿Has visto la luna tan bonita que Sergio le regaló a Marta? Sí, debió costarle mucho dinero. No le ha costado ni un céntimo. La hizo él mismo en el taller de cerámica. ¡Qué jugada! Tengo una idea. ¿No estarás pensando en inscribirte en el taller de cerámica? No, estoy pensando en nuestro campeonato de fútbol. No entiendo. Ya verás. El equipo de fútbol del colegio tenía de todo. Buenos jugadores, buen entrenador y buenas oportunidades de ganar. Todo menos uniformes. A Héctor se le ocurrió que si vendían varias de mis lunas de cerámica, podrían conseguir el dinero necesario para comprar los uniformes. Tú haces las lunas y entre todos las vendemos. Aprovechamos que se acerca el Día de la Madre. ¿No te parece una buena idea? Excelente idea. Sabía que lo entenderías. Ya, pero primero Javier y tú me pagáis lo que me debéis. ¿Te debemos algo? Una disculpa, y bien grande, por decir que el taller de cerámica es solo para niñas, como andáis diciendo. Mis disculpas, Sergio. Te las acepto si me invitas a un helado. Te lo mereces. Vamos, pago yo.